Mi cosmovisión es cómo veo yo lo espiritual, cómo yo en mi mente, mi vida, cómo veo yo lo espiritual. Yo lo espiritual en su cosmovisión lo veo, si cierro los ojos, yo, hablando por ejemplo de David, como ha dicho aquí Carili. Todo es extraterrestre. ¿Por qué? Porque son eventos que creo que son eventos que ha ocurrido en nuestro planeta, pero que no puede haber vamos a poner un ente, como dicen, un espíritu como es Dios, que Dios es espíritu, se dice el texto bíblico, Dios es espíritu. Entonces, no puede haber, bueno, si hubiese extraterrestres que se acercaron al planeta Tierra, si fuese así, seguirían siendo criaturas, no creadores, y seguirían creando, si crean, como algunos dicen sobre las posturas genéticas que se mezclaron con el hombre. Bueno, eso lo dice el texto bíblico en una de sus partes, Génesis 6, o si vais al libro apócrifo de Enoc también se menciona un poquito ese tema. Pero no son los creadores, los que hicieron aquello eran criaturas, como usted y yo. Somos los que somos creados, no somos creadores. Y si nosotros creemos que creamos algo, lo estamos haciendo con cosas ya creadas, las materias primas. Yo soy el creador, por ejemplo, imagínense que yo soy el inventor de lo que sea. Ese inventor crea algo con la materia prima, no solamente con eso, sino con las leyes del universo que sean creadas por el creador. Utiliza las leyes del universo, utiliza las leyes físicas, utiliza las materias primas para crear algo con cosas ya creadas. No te puedes considerar un creador. Así que bueno, eso lo vamos a dejar así por un lado. Pero el texto bíblico habla de Jesús diciendo que por él y para él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. ¿Cómo es posible si nació en el siglo I? Dicen algunos. ¿Cómo que para él? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué explicación hay en eso? Bueno, eso se puede explicar. Una explicación teológica, pero también hay una explicación histórica de que muchos, el pueblo, sobre todo el pueblo llamado elegido, que era muy rebelde, rebeldísimo, que pasaba de Dios, ¿no? En esa línea generacional hasta llegar aquí a Jesús, todos hablaban de que de él había atributos que eran divinos. Todo esto da que pensar, ¿no? Es más importante esto, a mí me parece más espectacular que decir que Jesús vino de Siria. Que ojo, que eso es una teoría, porque hay un libro que sacó unos investigadores aquí españoles. Tengo por ahí por la librería el libro. Jesús vivió y murió en Cachemira. Un libro muy famoso, que no es cristiano, sino que de un investigador ufológico del misterio. Jesús vivió y murió en Cachemira. Algunos dicen que Jesús era egipcio, otros que Jesús era de las escuelas místicas de no sé qué, de Asiria. Son especulaciones, es torcer el texto histórico que ya tenemos que habla de Jesús. Pero bueno, como vuelvo a decir, aquellos que no se enfrentan a ese mensaje verdadero que es histórico, yo no puedo tirar por tierra lo histórico. ¿Por qué? Porque les confronta. Y yo lo he dicho al principio, yo lo digo claramente, son unos cobardes no querer escuchar ese mensaje, porque pueden escuchar mensajes de que Jesús de Sirio, Jesús de Cachemira, Jesús es un ascendido, Jesús es no sé qué. ¿Por qué? Porque no les confronta. Ahora, decir que Jesús es el Hijo de Dios, que esto es muy teológico, les confronta. Que Jesús vino a pagar lo que le correspondía al otro, es de cobardes. Perdóname mucho por decir esto, pero según la historia, dice Ana María, fue una persona importante que hizo milagros, un sanador, pero era un ser humano. Otra opinión. Sí, es así. Sufrió, se cansaba, tenía que hacer caca, pipí, comía, dormía, se dolía, se cansaba. Se cansaba muchísimo, porque andaban mucho, no tenían coches para ir de un sitio a otro. ¿Sabíais ustedes que según el relato histórico de los evangelios, Jesús no andó más de 300 kilómetros a la redonda? Eso es interesante, muy interesante. No pudo ir más allá. Bueno, son cositas que hay. La cocina de Remy dice: los míos vino y no me recibieron, Cristóbal, porque los judíos no recibieron a Jesús todavía. Lo están esperando. Están esperando al Mesías. Están esperando al Mesías. Porque hay varias cuestiones. Eso sería interesante hablarlo también. ¿Por qué los judíos están todavía esperando al Mesías? Pues están esperando al Mesías. ¿Y por qué no reconocen a Jesús como el Mesías? Bueno, hay muchos judíos que están recibiendo al Mesías, a Jesús, porque estudian bien. Hay una cosa que se llama el Talmud dentro de la religión judía, que es como decir, bueno, está ahí la Torá, está la Tanaj ahí, la Torá, y está bien, pero ahora están los rabinos que interpretan lo que está escrito. Y en las reinterpretaciones, ahí es donde están cayendo muchísimo. En las reinterpretaciones están, pero desde el siglo II,
que se hizo un concilio rabínico. Vuelvo a decir que es impresionante. Voy a decir que es impresionante si estudiamos este tema conforme vayamos hablando sobre la figura de Jesús. Mira, os voy a dar unos versículos. Mira, lo voy a leer para que veáis. Mira, en el libro del profeta Isaías, que está en el Antiguo Testamento, dice, Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Quién es el Señor? Adonai. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Pero no se llamaba Jesús? No, esto es un atributo. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto es Isaías 7, o sea, estamos hablando de muchísimos siglos antes de Jesús. Muchísimos siglos antes de Jesús. Génesis 3.15. ¿Génesis? Cristóbal, sí, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le irás el calcañar. ¿Esto qué significa? Está hablando aquí del protoevangelio, así es como se le denomina este versículo, que habla de la victoria de la simiente, de las generaciones, la victoria contra el mal. El mal será vencido. Apocalipsis, lo estuvimos viendo en Apocalipsis, ¿os acordáis? Cuando estudiamos, que por cierto tenéis una lista de reproducción en el canal que se llama Apocalipsis como nunca te lo han dicho, en el que damos lectura a este tema y vimos que es un texto que no es de destrucción, de fuego. Vimos que era un texto que habla y su tema principal es victoria sobre el mar, esperanza. ¿Quién no quiere eso? Bien, Zacarías, otro profeta. Zacarías 9:9, está en el Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión. ¿Quién es qué Sión? Sión era una montañita que había en Jerusalén por ahí, que era una fortaleza que había. Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Sión y Jerusalén es el símil, es lo mismo. He aquí tu rey, vendrá a ti. ¿Quién? ¿Un rey? ¿Vendrá ahí? Dice sí. Justo y salvador, humilde, mirad lo que dice ahora, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Jesús no vino en una nave espacial, vino en un burrito, en un asno. Así dice el Evangelio, cuando la entrada triunfal de Jesús, le llaman triunfal, así lo titularon algunos biblistas, cuando Jesús entró montado sobre un pollino, no sobre el asno, sobre un pollino, que es el vástago, ¿no? del asno. Un pollino montadito ahí. Y cuando estaba entrando, toda Jerusalén decía: Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana. Y le ponían ramas, pues de ahí el día de Ramos. Y le ponían ramas y telas para que pasase como si fuesen un... No, lo proclamaron rey porque creían que iba a salvar al pueblo allí de Jerusalén de la opresión de los romanos. Pero Jesús era el rey, pero vino en un asno. Eso no se dieron cuenta, no en una nave espacial, en un asno. Isaías 9:6, otro texto profético sobre Jesús, dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, jerarquía, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. ¿No era Jesús? No, su nombre es Admirable, atributo de Jesús. Consejero. ¿Consejero Jesús? ¿Consejero Jesús? Pero no se llamaba Jesús. ¿Por qué? Su nombre será consejero. Dios fuerte. Eso estoy leyendo Isaías 9, ¿eh? Dios fuerte. Pero no es Jesús un humilde que lo mataron, le escupían. Dios fuerte. Padre eterno. A Jesús se le llama Padre eterno también. Pero si el Padre eterno es Yahweh, Jehová, Elohim, Adonai, bueno, como le queráis llamar, que son atributos. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Pero el Mesías no iba a venir aquí a sacarnos de la opresión, eso pensamiento judío, de la opresión de la esclavitud o de la opresión de los romanos, de lo que fuese. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Esto está en Isaías 9, esto es como habla de Jesús. Otro texto en el Antiguo Testamento que habla de Jesús, Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Está hablando de la ciudad de Belén. De ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Madre mía de mi vida. De Belén saldrá el Señor de Israel,
que sus salidas, desde que se manifiesta, son desde el principio. ¿Os acordáis que leímos Génesis 1, 2 y 3? Capítulo 1, versículo 2 y 3, cuando habla de que dijo Elohim, muéstrese la luz. Y hablamos de la luz. Desde los días de la eternidad. Eternidad significa sin principio fin. Atributos del Jesús, atributos del Mesías. Esto hablando de Miqueas. ¿Por qué digo esto? No por eso, sino por Belén Efrata. ¿Dónde nació Jesús? En la ciudad de Belén. Os voy a dar un chiste. ¿Cómo se llaman los ciudadanos de Belén? Figuritas. Es un chiste. Porque el Belén, ¿no? Ponéis figuritas. ¿No? ¿Ponéis vosotros el Belén en Navidad? Ponéis el Belén y ponéis figuritas, ¿no? Pues eso. ¿Quiénes son los habitantes? Figuritas. Es un chiste, para romper el hielo un poquito. Otro texto del Antiguo Testamento que habla de Jesús, Salmos 2, 6, 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, otra vez Sión, Jerusalén. Mi monte santo, ¿veis? Era un monte que estaba en Jerusalén, un cerrito, que había una fortaleza. Yo publicaré el decreto. Un decreto, ¿sabéis lo que es? Algo que es firme. Alguien que tiene autoridad que da un decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré. Jesús está engendrado por Dios, por benevolencia del Espíritu Santo. Así dice, Espíritu Santo, Dios. Algunos dicen que se engendró a sí mismo. Dice, esto es muy teológico, muy filosófico. Bueno, esto se puede explicar, pero estamos hablando de Salmos. Otro versículo que a mí me gusta muchísimo del Antiguo Testamento, Isaías 53:2. Este capítulo de Isaías 53, tú hablas con un judío ahora y te lo traduce de que todo lo que está hablando es del pueblo de Israel, pero no tiene ningún sentido. Esto lo podríamos hablar algún día cuando hablemos de los judaizantes, etc. Subiré cual renueve delante de ti, de él, y como raíz de tierra seca. O sea, que surgirá en un momento de desesperación, saldrá una raíz. No hay parecer en él. Mirad este dato. Ni hermosura. ¿Habéis visto las figuras de Jesús que hay por ahí pintadas? Qué guapo que es Jesús, ¿eh? Pues este es el único texto bíblico que algunos biblistas, exégetas, dice que el atractivo de Jesús físico era muy feo. Mira lo que dice. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. A él se le querrá y se le deseará por sus atributos, por ser Dios, no por su apariencia, ¿vale? Hasta ahí más o menos es lo que quiere decir. Isaías 53 del 5 al 7, otra vez Isaías. Isaías, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Isaías es muy importante, pues mira, tiene 66 libros. Le llaman la pequeña Biblia. Si tú lees el libro de Isaías y habla del Mesías desde arriba hasta abajo, es como Génesis y hasta Apocalipsis igual. La Biblia, esta que tengo yo aquí, tiene 66 libros. No tiene los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque no son canónicos, pero están metidos, por eso se llaman deuterocanónicos, son históricos y son importantes para tenerlo ahí para saber un poco de historia, pero no están basados en el canon. ¿Qué es el canon? Bueno, también lo podríamos hablar otro día, que no es el tema. Isaías 53, 5, 7 dice, mirad lo que dice de Jesús, el Antiguo Testamento, mas él fue herido por nuestra rebelión. A mí me encanta este versículo. Molido por nuestros pecados. O sea, tú no has sido molido por tus pecados, ni yo. Él ha sido herido por nuestras rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Yo no quiero saber nada de... Jesús fue molido por eso que tú dijiste un día y yo dije un día. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para conseguir paz, porque es el príncipe de paz, él tuvo que soportar. Fue sobre él. Y por su llaga, o sea, por sus heridas, fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque somos ovejas sin pastor. Yo me voy para allá, yo voy solo, yo me pego cabezazos, yo me enredo de la vida. Eso somos, así nos dice el texto bíblico que somos, como ovejas sin pastor. Cada cual se apartó por su camino. No, es que mi propio camino. Es mi propio camino, yo no necesito ningún guía, mi propio camino. Venga, y te pegas un porrazo por allí, otro porrazo por allá, porque vas por caminos sin luz. Vas por un camino sin luz. Mas el Señor cargó en él, o sea, Adonai, cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros, no de algunos, de los que creen, no, de todos nosotros. Angustiado él, porque fue angustiado y afligido, no abrió su boca, no se defendió ni ante Pilatos, ni ante el Sanedrín, ni ante el pueblo. No se defendió, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca, porque tenía que cumplirse esto, molido por nosotros. Pero esto es teología, vamos, esto lo podemos hablar. Esto es un texto que habla de él y pasó, porque no solamente hay los textos evangélicos o los evangelios, tratados históricos que tenemos ahí que hablan de esto, sino fuentes externas al texto de otros historiadores hablan de este evento. Salmos 22, 18, Salmos. Jesús dijo un día que Moisés, los salmos y los profetas hablaban de mí. Y este es uno de ellos, Salmos 22, 18. Mirad, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Evangelio aparece que después de muerto Jesús, Jesús llevaba un vestido de un solo cosido, un vestido caro. Él llevaba un vestido caro, un vestido de un solo cosido. Hay que ver la cultura de aquella época, que había vestidos de diferentes cortes, depende cómo llevases tú el vestido, eras de una categoría. Pues él llevaba un buen vestido. Alguien le debió de regalar un buen vestido a Jesús. No porque lo pudiese comprar, sino porque llevaba un buen vestido, un buen traje. Y echaron suertes. Ahí echaron y se repartieron porque no podían cortarlo, o sea, no repartieron sus vestidos, es que echaron suerte sobre ellos porque no se podía separar ese. Y hay sí muchos textos que hablan sobre Jesús, pero esto lo tenemos que saber, más cosas. Os he dicho antes que hay como 200 nombres y títulos de Jesús en la Biblia. Os voy a decir algunos. Por ejemplo, sobre la naturaleza del Cristo. Se le nombra que es la piedra angular. Es el primogénito de toda la creación. Es cabeza de la iglesia. Esto es muy importante también. Esto es un atributo de su naturaleza como Cristo. Es santo, es juez, es rey de reyes, es luz del mundo, es príncipe de paz. Esto lo hemos leído antes. Es hijo de Dios, es hijo de hombre. Es el verbo de Dios, el verbo de la vida. Otros nombres como su posición en la Trinidad, dentro de un nombre que se inventó alguien, pero que significa tres cosas en una. Bueno, es un tema que es muy interesante de explicar. Es el Alfa, el Omega, es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, es el Yo Soy, es el Señor de todos, es el Dios verdadero. Su obra como hombre en la tierra: es el autor y consumador de la fe, es el pan de la vida, es el novio, es el libertador, es el buen pastor, es el cordero de Dios, es el mediador, es la roca, la resurrección y la vida, es el salvador, la vida verdadera, el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos atributos más podemos sacarle? Y todo esto está, fijaros, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Incluso fuentes externas hablan de él. Qué importante. Incluso nuestro calendario fluye de él. Quizás por imposición, pero ahora no se dice antes de Cristo y después de Cristo. Ahora se dice, para evitar la religiosidad, se dice antes de nuestra era, después de nuestra era. Interesante todo esto, y yo creo que esto va a ser una serie buenísima para discutir, y que no sea solamente conocimiento, sino que también, y yo espero que sea vivencia.